Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con las funciones exponenciales. Y pues antes que nada, antes de empezar a trabajar con los ejercicios, como siempre y siguiendo la secuencia del curso de funciones, vamos a explicar un poco acerca de las generalidades de las funciones, de los aspectos claves de las funciones, para que se nos facilite el poder trabajar con dichas funciones. Lo primero que tenemos que conocer quizás es la figura de la función y ver que existen de dos tipos. Por ejemplo, tenemos algo como esto, por aquí. Y lo voy a copiar para que se me haga más fácil. Como que lo hice muy grandote por aquí. Vamos a ver. Allá está. Bien, teniendo esto, veamos la primera. Tenemos dos tipos de funciones. La primera tiene esta figura. Y la segunda tiene esta figura. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia es que esta básicamente es una función exponencial creciente. Es una función exponencial creciente. Y la que tengo a mi derecha, la que está al contrario, vamos a ver por aquí una referencia, creciente. Y la que tengo a este lado, a mi derecha, es una función exponencial decreciente. Decreciente. Ahí está. Básicamente la figura se respeta. Vean que tienen la misma figura, con la única diferencia que la creciente va creciendo en función a medida va subiendo los números. Vean que viene desde los valores negativos con respecto al eje X. Este es el eje X. Viene de los valores negativos y a medida va alcanzando los valores positivos empieza a crecer. No así la decreciente, que vean que la decreciente viene creciendo en los valores negativos y a medida empieza a buscar los valores positivos empieza a decrecer. Hay una característica muy importante. Esta función, cuando tiene esta figura, jamás va a tocar o jamás va a llegar a tener el valor de 0, jamás. Vean que por eso aquí me voy a basar en la creciente. Nunca llegué yo a tocar el valor de 0 en este caso. Nunca tocó el eje de las X, es decir, nunca tuvo ese valor de 0 en Y para lograr tener un punto de corte en el eje de las X. Ahora, va a llegar a acercarse tanto que casi va a llegar a ser 0, pero jamás va a llegar a ser 0. Esto es una característica muy marcada en este tipo de funciones. Lo mismo pasa con la decreciente. Viene de un valor tan alto que casi tiende a ser 0, pero jamás va a tocar a ser 0. Al menos las que son de tipo básica. Vamos a ver más adelante que como cualquier otra función, al agregarle o quitarle elementos a la función base, sí ya sufre dijéramos, pequeñas modificaciones, incluso al concepto que les estoy mencionando. Pero eso va a depender de si le agregamos, como dije, o le quitamos cosas. Es decir, elementos a la expresión original, que es la que me conforma este tipo de funciones. A este efecto, veámoslo como un efecto, a este efecto o a esta característica de jamás tocar el valor de 0 en Y, es decir, jamás a tener un punto de corte en el eje X, lo vamos a conocer como asíntota. Es decir, es el hecho de que la gráfica, el trazo de la gráfica, llega un momento que va decreciendo y va en paralelo al eje X,
y jamás tocarlo, es lo que se conoce como asíntota. Entonces, esta asíntota normalmente, repito, como una expresión general o una expresión base de las funciones exponenciales, se encuentra en cero. En cero es la asíntota porque implica que ese es, dijéramos, como el valor al cual jamás va a rebasar. Y al no rebasarlo, entonces se convierte como la asíntota. Es un valor en donde, dijéramos, crea una línea imaginaria a la cual jamás va a cruzar. Veamos qué otro. Bueno, si hiciéramos este valor un poquito más arriba, por decir algo, voy a borrar aquí. Si por ejemplo, y esa es una cosa muy importante. Normalmente la operación o la función base o la ecuación de la función base me da como resultado un punto de corte, y este punto de corte siempre va a estar en 1. Siempre, cuando tengo, repito, la expresión bases. Esta es una característica. Ya vamos a ver qué pasa cuando empieza a modificarlo. Ahora, ¿de dónde agarro el valor de la expresión base? ¿O cómo viene dada la expresión base de la que estoy hablando? Sí, como cualquier otra función, me dan la expresión base. En el caso de la función exponencial, me darían algo como esto, que f de x. Y ojo, esto va a depender también de la dificultad que tenga la función exponencial, porque tenemos que la más básica es esta, f de x de a igual a la x. Esta es la más básica, esta es la más básica, en donde solamente tengo un elemento elevado a la x. Pero quizás la general, y es con la que vamos a trabajar, viene dada de dos formas. Esto va a depender de, dijéramos, del criterio de la persona que aborda la función exponencial. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente: a que multiplica a e al número e elevado a b por x. Esta es la expresión que normalmente se ocupa, aunque en algunos, dijéramos, ejemplos o textos matemáticos, esta expresión también la puede encontrar como más depurada. Y cuando la encuentro más depurada, la voy a encontrar de la siguiente manera: a por b elevado a la x. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, entre estas, les vamos a hacer un recuadro por aquí. Estas dos, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es básicamente que esta segunda que está aquí ya está depurada. Es decir, esta sale de esta. Cuando queremos encontrar el valor de A o el valor de B, básicamente hay que meterle un procedimientos matemáticos. En este caso, para trabajar y eliminar esta E, hay que meterle logaritmos, y mediante el proceso de logaritmos se pierde la E y esto que está aquí pasa a estar aquí. Entonces, básicamente una sale de la otra. Entonces la segunda nos permite como ahorrarnos un par de pasos, un par de procedimientos, y por lo tanto vamos a trabajar siempre con, al menos en este caso, con la segunda ecuación, pero por conocimiento general la primera básicamente es un equivalente. Y por si en un dado caso en algún ejercicio matemático le saliera la segunda forma como ejemplo base, pues deben de saber que básicamente es lo mismo que vamos a aplicar aquí,
solamente que hay que agregarle un par de procedimientos para poderla trabajar. Ahora, la que está fuera del recuadro se refiere a aquella expresión que solamente tiene el valor de a elevado a la x. Esto lo debemos de ver un poco más claro. Es como que tuviéramos en vez de esa a, la representáramos aquí con la b, por ejemplo, aquí con la b, y el valor de a no está porque es 1. Es decir, esta expresión la que me representa es cuando lo que acompaña, lo que acompaña el valor de que está elevado al exponente x tiene un valor de 1. En cambio, esta de aquí abajo se refiere que lo que me acompaña al valor que tiene el exponente x puede ser cualquier valor, incluyendo también 1. Por eso es mejor trabajar con este tipo de funciones o con este tipo de expresiones más bien, porque ya abarca todo de una sola vez. Entonces nos vamos a trabajar, nos vamos a ir con la tercera función en este caso, que es la segunda del recuadro. Dicho esto, entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Bien, ya vimos las expresiones que representan a la función exponencial, ya vimos los dos tipos de funciones exponencial que existen. Veamos las variantes, veamos un poco de las variantes. Si ya vimos la expresión original, y entonces yo puedo decir que tengo f de x igual a, veamos, a por b a la x. Ahí está. No voy a borrar el asterisco, que aquí ustedes saben que se está multiplicando. Ahora dijimos que este valor de a normalmente es 1, que es lo que yo hace ratito dibujé, que tiene esta figura, y en el cual dijimos que siempre el punto de corte para el eje y va a ser 1. ¿Por qué? Porque esto no existe normalmente. Porque tiene el valor de 1, entonces no se escribe. Pero ¿qué sucede si ese valor de a es distinto de 1? Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos el f de x 2 por, qué sé yo, 3 elevado a la x? Vean que este valor de 2 lo que me va a estar dando es el punto de corte. De tal manera entonces que ya no sería en 1. Lo voy a hacer un poco más detallado. Más o menos. Sería entonces en 2. Eso es lo que me está dando. Aquí le voy a poner un punto porque se entendería como que es 23, pero no, es 2 por 3 a la x. Ahí está. Ese es lo que me está dando básicamente es el punto de corte. Hay que tener muy en claro ese concepto. Vean que en las anteriores cortaba en 1 porque normalmente trae 1. Por eso es que normalmente también solo ponen el elemento que va elevado a la x de forma más básica, porque se refiere a eso. Pero en el caso de nosotros que nos vamos a meter un poquito más, no tan básico, tampoco tan avanzado, entonces es bueno que conozcamos ese criterio. ¿Qué otro criterio hay? Por ejemplo, veamos, cuando tengo esta expresión. Bueno, voy a cortarlo de aquí para ahorrarme la escritura, que se me haga más fácil. Veamos. Y ahí. Ahí está. Ahora veamos entonces cómo funcionaría, cómo trabajaría. Si yo a esto le agrego algo más aquí, un valor, puede ser más o puede ser menos, eso depende. Raras veces lo van a encontrar, bueno, perdón, al menos yo raras veces lo he encontrado, pero puede ser posible que en temas un poco más avanzados, que no es el objetivo de este curso, pero en temas un poquito más avanzados, puedan encontrarse con este tipo de expresiones. Es decir, a la expresión exponencial fundamental agregarle otra expresión.
ya sea sumada o restada, o un valor más bien dicho. Por ejemplo, que tengamos 3x, estoy asumiendo que el valor de A es 1, más 2, por ejemplo. ¿Qué me está indicando este 2? Esto que le estoy agregando. Me está indicando que dónde va a estar el valor de la asíntota. Yo sé que esta expresión como que no va a pegar mucho, pero para efectos de ejemplo, que es lo que me interesa, un poquito más arriba, por ahí está. Entonces, si vemos aquí, la asíntota sería básicamente, estaría en 2. Por eso es que se acuerdan que yo les decía al inicio también, la asíntota normalmente está en el valor de 0. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo nada. El valor de C normalmente es 0. Y entonces al estar en 0 el valor de C, perdón, se asume entonces que la asíntota va a ser 0, y por eso es que siempre vemos que viene en esta dirección. Pero cuando ya le agrego otro valor distinto de 0, entonces la asíntota tiende a moverse. Entonces el valor que le voy a poner aquí como más o como menos va a ser propiamente el valor en el cual va a estar dada la asíntota. Ese es un dato muy, dijéramos, importante a la hora de analizar este tipo de funciones. ¿Qué más nos hace falta por verlo? Veamos. Dominio y rango. Nos hace falta analizar dominio y rango. Entonces veamos por un momento. Voy a volver a crear mi función. Para que podamos visualizar mejor los datos de dominio y rango. Entonces, por ejemplo, la básica dijimos que tenía esta figura, que siempre tenemos que tener en cuenta que corta en -1. Bien, veamos entonces. Esta podemos ver que viene de valores de negativos, pasa por el 0 y sigue avanzando en valores positivos. Y esta viene tanto como yo lo alargue aquí y empieza a subir tanto como que alargue yo aquí la gráfica. Por lo tanto, aquí es infinito como aquí es infinito. Porque ya viene de aquí y de aquí. Dijimos que sin tocar 0. Y aquí también se va abriendo tanto hacia el infinito que no tiene un límite. Entonces en el caso del dominio, vamos a asumir que son los reales. Es decir, puedo agarrar cualquier valor, ya sea positivo, negativo y el 0. Y esto tiene sentido porque recordemos que en la función exponencial, ¿quién gobierna? De manera directa gobierna la teoría de los exponentes. Y en el caso de la teoría de los exponentes, yo puedo ocupar exponentes negativos, exponentes positivos y el 0. No tengo ninguna restricción. Por lo tanto, entonces aquí vemos reflejada esa teoría, en donde también a la misma función yo no le puedo restringir ningún valor porque los exponentes no me restringen ninguno. A diferencia de la raíz cuadrada, que si se acuerdan, por teoría de radicales, habían valores que se restringían. En ese caso eran los negativos y por lo tanto a la función, de manera directa, esas teorías de los radicales pasaban a absorberlas a la función y también me restringían ese tipo de datos. Entonces aquí vemos también reflejada la teoría de los exponentes aplicada a una función. Ahora, ¿qué podemos ver de el rango? En el caso de la básica, yo puedo ver que no toco esta sección. ¿Y esta sección quiénes son? Los valores negativos. Recordemos que el dominio es para X y el rango es para Y. Ahora, ya vimos que en X sí toca todos los valores, pero en el caso de Y vemos que solo se mantiene desde el 0
hacia arriba. Nunca toca del 0 hacia abajo, es decir, nunca toca los negativos. Por lo tanto, yo puedo concluir que mis rangos son los reales positivos. Ahí está. ¿Por qué digo reales positivos? Porque no estoy incluyendo el 0. ¿Por qué? Porque recordemos lo que les decía, la función exponencial jamás va a llegar a tocar el valor de 0. Por eso es que se crea una asíntota. Va a ser tan cerca a 0 como 0.1, 0.01, 0.001, 0.000000001, pero nunca va a llegar a tener el valor de 0. Y a partir de que tenga un valor significativo después de 0, ya es un valor positivo. Entonces, por lo tanto, es los reales positivos. Bien, espero que no se me haya quedado ninguna, dijéramos, ni algún dato importante para este tipo de funciones. Lo voy a dejar hasta aquí porque creo que son los más importantes para poder trabajar con estas expresiones, que son las que conforman a su vez la función exponencial. Y vamos a empezar a ver un ejemplo por ahí para que veamos cómo se aplica todo esto que hemos dicho. La función exponencial de hecho es de las más ocupadas, junto con la logarítmica. Son de las más, dijéramos, para efectos estadísticos son de las que más se ocupan. Y por eso es muy interesante poder trabajar con este tipo de funciones, porque tienen mucha aplicación a la vida real. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con ellas ya de manera general. Y entonces eso lo vamos a ver en otro video. ¡Salud!